¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, hoy vamos a ponernos un poquito machistas. Y por machista no me quiero referir a que los hombres somos superiores a las mujeres, claro que no. Con machista me quiero referir a, como entiendo el discurso de hoy, que machista es decir que hay diferencias entre hombres y mujeres. Sorpresa. Y para esto pues vamos a hablarle a un compa, ¿no? No, mi compa, no. Mándela a la verga, mi compa. No, banda, no. No me voy a poner en plan de match. Pero sí vamos a platicar de las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Vamos a tratar de hacer una cronología para tratar de entender de dónde vienen estas diferencias y por qué nuestra sociedad funciona como funciona, para tratar de llegar hasta el último punto de tratar de decir que el feminismo es una pendeja. Listo, a ver, aquí voy a ir tratando de hacer una cronología, vamos a irnos desde el principio y con pendejada no me refiero a que el feminismo no funcione, el feminismo claro que funciona, pero funciona para otros fines a los que tú crees o a los que nosotros como sociedad entendemos. Va, pues vamos a regresarnos un poquito nada más a este tiempo de la historia donde ni siquiera puedo saber si se les puede decir personas a las personas que empezaron con todo esto. Vamos a regresarnos a estos tiempos donde todavía cazábamos animales, recolectábamos ciertas frutas, nos escondíamos en cuevas, todas estas cosas. Aquí comienzan, o aquí son los inicios de las primeras sociedades. Aquí entendemos que tenemos, o el discurso de hoy es decir que tenemos a los hombres que salían a cazar, a las mujeres que se quedaban y aprovechaban los recursos, ¿no? A ver, a los hombres que salen a buscar recursos y a las mujeres que se quedan a distribuir los recursos de la mejor manera. Va, entonces tratemos de ubicarnos en este punto de la historia antes de llegar al Medio Oriente, donde empiezan las primeras sociedades. En esta parte de la historia, pues aún tenemos a todas estas comunidades que siguen siendo nómadas, que siguen siendo... que siguen caminando, ¿no? Que siguen persiguiendo animales y siguen tratando de encontrar refugio poco a poco. Pues en este periodo de la historia, pues la mayoría de las mujeres se quedaban a administrar los recursos, mientras que los hombres salían a conseguir los recursos. Hoy en día he escuchado el discurso de que también las mujeres salían a cazar, y no dudo que las mujeres también salieran a cazar. Lo que sí dudo es que la mayoría de las mujeres salieran a cazar. Lo que yo entiendo es que la mayoría de las mujeres se quedaban, mientras que la mayoría de los hombres salían. No es ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pues podemos empezar a analizar por qué pensamos como pensamos los hombres y por qué pensamos o por qué piensan como piensan las mujeres. La mayoría de las mujeres que yo conozco no les parece ofensivo, ni les parece mal, ni les parece nada, pero hoy en día los discursos o cuando alguien dice, es que la gente dice, pues no es la gente, ¿qué gente? ¿Quién te lo dice? Como los haters de internet, pues no existen, son personas que existen en internet y cuando te ven en persona no te dicen nada. No me refiero a mí, me refiero a las personas que realmente son famosas, conocidas. Es muy raro que alguien les ofenda, que alguien les grite, que alguien les pegue, que alguien les diga. Casi no se da. Pero a ver, entonces las personas dicen que esto es ofensivo, ¿no? Pues no, o sea, simplemente estas situaciones dieron paso a otras situaciones. Por ejemplo, el que las mujeres se quedaran en casa, pues les ayudó a desarrollar su conciencia de una mayor manera. Las mujeres al quedarse en casa, pues tuvieron tiempo para pensar, lo que los hombres no. Entonces, mientras que los hombres seguían sobreviviendo, animales, a la intemperie, a lo que sea, las mujeres no es como que no estuvieran tratando de sobrevivir, pero tenían una relativa estabilidad que les permitía tener tiempo para darse cuenta de las cosas, para darse cuenta de su cuerpo, para darse cuenta del medio ambiente y para darse cuenta de que los ciclos de la naturaleza se parecían mucho a los ciclos que ellos tenían o que ellas tenían más bien. Entonces, en algún momento de la historia, pues tenemos a estas personas, a estas mujeres que no relacionan todavía pues tres actos importantes, ¿no? Que es la copulación, el embarazo y el nacimiento. Estos tres eventos no estaban relacionados. En ese momento de la historia se entendía que las mujeres eran divinas porque las mujeres pues daban a luz, daban a las nuevas generaciones y lo podemos ver en evidencia en ciertas estatuas con caderas grandes, con pechos grandes, pues esto refleja fertilidad, entonces se entendía que las mujeres eran divinas. Y bajo la misma línea de pensamiento, pues las mujeres, además de entender que sus cuerpos son muy parecidos a los fenómenos naturales o biológicos que existen en su alrededor, empiezan a relacionarse también con sus ciclos menstruales con la luna, todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Estaciones del año, etcétera. Podemos aquí extendernos lo que sea necesario, pero pues bajo esta premisa, pues entendemos que aquí surge el primer gran invento de nosotros como humanidad,
como una misma especie que lo hacen las mujeres, inventan la agricultura. Se dan cuenta de que empiezan a relacionar el que poner una semilla en la tierra hace que germine el sol, la lluvia y todo lo de la naturaleza le da los nutrientes suficientes para que crezca una flor y nazca algo nuevo. Empiezan a darse cuenta de que dicen, ok, entonces pues yo me embarazo también porque tuve relaciones con este cabrón. Pero hasta este punto los hombres todavía no sabemos qué pedo, ¿no? Los hombres todavía seguimos viéndolas como divinas, como diosas, porque pues entendemos que la concepción es algo divino. Los otros como hombres todavía no entendemos ese pedo. En algún momento de la historia, pues las mujeres comparten este conocimiento con nosotros y pues es donde empezamos a hacer figuras a nuestros penes, ¿no? Estatuas a nuestros penes, estos monolitos en las primeras civilizaciones que nacen en Egipto, en Mesopotamia, todo este Medio Oriente, Babilonia. Aquí empieza ya esta adoración hacia los penes, hacia los hombres. Aquí el hombre empieza a tomar control, empieza a dar este salto evolutivo de vivir como nómadas a vivir en sociedad como sedentarios. Pero todo esto surge a través de la agricultura. Es el primer gran invento de la humanidad creado por mujeres. El segundo gran invento de la humanidad, pues es la sociedad, que también fue creado por mujeres. Las sociedades fueron hechas por las mujeres y posteriormente los hombres pues empezamos a tratar de darle lógica a este mundo caótico aparentemente y fue cuando empezamos a crear gobierno. Esto se puede relacionar con lo que había hablado en algún momento en el video de Zeus, donde los titanes son estos juegos inconscientes, donde son estas tribus todavía que de alguna manera siguen siendo nómadas, que siguen siendo inconscientes de muchas cosas, todavía no hay propiedad privada, todavía no existe esto es mío. Van naciendo posteriormente a través del gobierno, de la civilización, de la socialización, de la sociedad, donde empezamos a vivir todos juntos y empezar a crear los primeros contratos sociales. Y seguramente pudieron haber muchos antes, pero aquí podemos entender o podemos rastrear el primer gran contrato social, que es el matrimonio, que probablemente sí fue creado por un hombre. Y fue creado por un hombre, ¿por qué? Pues porque al hombre es al que le conviene el matrimonio. ¿Por qué le conviene el matrimonio? Pues porque el hombre no tiene la certeza de que los hijos que tenga con una mujer sean de ella. Entonces el hombre se quiere hacer cargo de una mujer, la hace propiedad privada y para asegurarse de que ella le va a ser fiel y que los hijos que él tiene con ella son de él, pues crea el matrimonio. Antes de eso, ni siquiera te tienes que ir a voltear muy lejos, pues te puedes dar cuenta en un barrio, en un lugar donde relativamente la sociedad no está tan desarrollada como en otros lugares, o donde hay ausencia de padres porque tienen que salir, pues las comunidades antes eran de todos los hijos o todos los niños son hijos de todos los padres varones y tienen una sola madre. Comparten a todos los padres porque son los que proveen de recursos a toda la tribu, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y las mujeres, pues sí, están seguras de quiénes son sus hijos, ¿no? No tienen ese tema. Ahí por eso se crea el primer contrato social para que el hombre se asegure de que ese hijo del que se está haciendo cargo, pues sí, efectivamente es de él. Y pues si las teorías de evolución son correctas y pues si venimos del mono, pues esto lo podemos ver en sociedades como las de los gorilas, donde hay un gorila macho, o un predominante macho que se encarga de proveer protección, recursos y todo lo necesario para que la comunidad prospere y hay múltiples hembras que se encargan de cuidar a todos los niños, a todas las nuevas crías que pues van naciendo, ¿no? Pero entonces llegamos a la primera gran sociedad con un gran gobierno, con un gobierno más completo de alguna manera, llegamos a los griegos. Y vamos a tratar de entender bajo esta lógica por qué los griegos pensaban como pensaban, porque solamente los hombres tenían derecho en la antigua Grecia. Pues tenemos a las jerarquías en Grecia, donde tenemos a todos los políticos que son los grandes ancianos y toda la gente que se dedica a filosofar, a los sofistas, a todas estas personas ricas adineradas, gente que produce. Después tenemos a los todos los productores, a todos los hombres que sí pueden tomar decisiones. ¿Por qué pueden tomar decisiones? Fácil, porque ellos producen. Y tenemos en la última escala social, en el mismo lugar, a las mujeres, a los niños y a los esclavos. También en algunos ancianos, pero ¿qué es lo que esto determina? Pues si tú no produces, pues te vuelves un esclavo. Si tú no eres capaz de solventar tu vida, te vuelves un esclavo. Entras en esta escala social.
Y aquí yo no vengo a decir si esto está bien o esto está mal, simplemente estoy viniendo a decir por qué funcionaba de esa manera. Y aquí las mujeres pues no era como que se dedicaran a ser amas de casa, o si se dedicaban a eso pues no es como que lo entendieran de esa manera. Los griegos eran una sociedad que se dedicaba eran marinos. A ver, ve el mapa de Grecia, de la antigua Grecia, y pues son marinos, se dedican a pescar, a hacer comercio, y el que más produce, pues es el que tiene más valor en su voto. Lo dice Platón, el día que, no recuerdo cómo dice, pero el día que el voto del campesino valga lo mismo que el voto del ilustrado, o no sé cómo se refiere a eso, no recuerdo muy bien, pero pues la democracia no funciona, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia, entre más producías, más funcionabas. ¿Y por qué las mujeres se quedaban en casa? Pues se quedaban en casa a educar a los hijos. Pero no se entienden las cosas como hoy se entienden. A ver, el historiador, yo no soy un historiador, pero si un historiador te trata de dar el ejemplo o tratar de explicar algo que pasó antes con algo contemporáneo, pues está haciendo un mal trabajo como historiador. Las mujeres se quedaban en casa porque ellas producían de otra manera. Las mujeres producían al tratar de educar de la mejor manera a sus hijos para que fueran una sociedad más productiva en la siguiente generación. Les trataban de dar la mejor educación para que la siguiente generación ellos pudieran producir más que la generación anterior. Y si era mujer la que era la hija, pues la educaban para que pudiera educar de la mejor manera a sus nuevas generaciones para que se generara una sociedad mucho más productiva y se viviera mucho más en paz. Entonces, tratando de resumir un poquito lo que estoy tratando de hablar, pues tenemos a los primeros hombres que salían a cazar, a las mujeres que se quedaban. Entonces, cuando las mujeres se quedaban, pues les permitió tener un desarrollo mental más grande. Esto les permitió empezarse a dar cuenta de sus relaciones con la naturaleza, empezaron a darse cuenta de que estos tres eventos que mencionábamos, que no sabíamos que estaban relacionados, pues ellas tuvieron el tiempo para darse cuenta de que estaban relacionados. El hombre no lo ve. En cuanto el hombre se empieza a dar cuenta de que su rol es también fundamental para el desarrollo de su sociedad, de que pues él pone la semilla para que nazca una nueva vida, pues empiezan a hacer sus estatuas a los penes, empiezan a crear las sociedades, empiezan a organizar este caos y empiezan a crear gobiernos, empiezan a crear una estructura social que ya estaba previamente empezada por las mujeres, porque las mujeres crean las primeras sociedades, pero los hombres empiezan a desarrollar estas sociedades y empiezan a crear los primeros gobiernos. Hay ciertos gobiernos que se van desarrollando de otra manera hasta que llegamos a esta parte imperialista donde tenemos a los reyes gobernando, y pues en este punto pues entendemos que el rey es rey porque Dios así lo quiso, y si tú no quieres que tu rey sea rey, pues entonces es ir en contra de Dios. La religión pues ahí funde un papel significativo, porque el hombre, al darse cuenta de todas estas cosas, pues también trata de organizar a la naturaleza, y esto es lo que conocemos como religión, trata de institucionalizarla, y pues eso es lo que justifica el orden social hasta el imperialismo, que son los reyes tomando el poder. Llegamos hasta en 1789, que empieza la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa pues empieza esta ilustración donde empiezan a decir, a ver, Dios no existe, la ciencia es lo que manda y todo lo que tú me estás diciendo es mentira. Pero este cambio social pues lo crearon los burgueses, lo crearon la gente rica, la clase media, que pues no eran ni aristócratas, no eran ni reyes, pero tampoco eran plebeyos. Entonces era gente adinerada, pero pues podemos entenderlo como clase media. Y es que aquí, dejando un poquito de lado a lo de las mujeres y los hombres, pues se entiende que las revoluciones solamente las crea la clase media, porque a nadie le interesa su lugar social más que a la clase media. El pobre no le interesa o le da igual ser pobre, porque ni siquiera a veces se da cuenta de que es pobre, y pues al rico no quiere dejar de ser rico. El único que quiere cambiar su estatus social es el clase media. Pero llega la Revolución Francesa, y viene un siglo completo de revoluciones en donde pues las mujeres se fletan también en esta revolución, porque aquí se revolucionan los pobres y los clase media contra todos los aristócratas, contra todos los reyes, contra todos los imperios, y pues los derrotan. Aquí empieza la revolución y empieza la ilustración después de las revoluciones, y empiezan a decir todos estos hombres ilustrados, ¿no? Pues todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y las mujeres dicen, sí, claro que sí, nosotros también tenemos los mismos derechos. No, espérense. Nosotros somos hombres, los hombres tenemos los mismos derechos, ustedes no, espérense. No. Y pasa el tiempo
llegamos después del siglo de las revoluciones a las primeras guerras, a las guerras mundiales, y aquí en las primeras guerras mundiales, la primera y la segunda, pues los hombres salen al frente, y como los hombres salen al frente, pues las mujeres empiezan a tomar pues todos estos roles que los hombres tenían, ¿no? Terminan la Segunda Guerra Mundial, regresan los hombres del frente y les dicen, ¿saben qué? Regrésense a su casa y ya estuvo, ¿no? Tanto, todo como antes. Y las mujeres o un gran grupo de mujeres dicen, no, a ver, yo no quiero regresar a eso mismo, yo ya me di cuenta de que soy capaz, yo ya me di cuenta de que puedo hacer lo mismo que tú, yo no me voy a regresar a mi casa. Y aquí empieza otro orden social, empieza también, pues, tenemos que contextualizar lo que está pasando en el mundo. Aquí empieza el capitalismo, pues que todo empieza a producir dinero y empieza a generar. Y si tú produces, pues tú eres válido en la sociedad. Si no produces, pues no. Y yo no creo que esto sea incorrecto. Yo no creo que si tú produces no tengas derecho a opinar. Pero si ha producido, también tenemos que entender, y por eso digo que pues hay cosas que son una pendejada como el feminismo que hoy entendemos hoy por hoy, porque tú no entiendes que eso produce dinero y que alguien le deja dinero y que tú te pelees con los hombres produce dinero. Aquí al final de cuentas sí existen todas estas diferencias sociales, sí existe una diferencia de salario, sí existe todo eso, pero ¿tú crees que es casualidad que eso siga existiendo? Es muy fácil de solucionarlo, pero que siga existiendo, que sigan habiendo estos problemas, pues sigue generando dinero. Acuérdate, el gobierno o quien esté al cargo o quien esté a cargo de las estructuras sociales, pues produce dinero a través de tres cosas: inflación, creación de conflicto y más Estado. Y pues al final tenemos lo que hoy entendemos, donde antes las mujeres educaban a los hijos para generar sociedades más productivas, pues hoy tenemos a nadie que eduque a los hijos más que todas las instituciones, más que las televisiones, más que las escuelas, más que el Estado, más que lo que el gobierno quiere que tú sepas y que tú entiendas. Nadie te explica los símbolos de la vida porque tu papá está bastante ocupado trabajando y tu mamá está bastante ocupada trabajando, porque aunque tu mamá no quiera trabajar, tiene que salir a trabajar porque si no ya no alcanza para producir lo que se necesita en casa. Y claro que existimos personas súper privilegiadas que tuvimos a nuestra mamá en casa, ¿no? Que nos pudo poner esa atención, y personas aún más privilegiadas que pudimos tener a nuestro papá también en casa, tal vez no todos los días, pero sí lo pudimos tener en casa. A lo mejor eso no es normal, porque lo normal es que tus dos papás salgan a trabajar a conseguir los recursos para la casa. Pero también lo normal antes era que tu papá saliera a trabajar y que no hiciera falta nada en casa. Pero si no hacía nada falta en casa, pues tu mamá se encargaba de que menos se viera, ¿no? De aprovechar muy bien los recursos y ponerle ese toque, ¿no? A ver, tu mamá en casa pues adorna bonito, limpia muy bien y deja todo súper espléndido, porque a lo mejor pues esa es su naturaleza, porque para ella es más fácil. A lo mejor nosotros como hombres pues lo podemos hacer, claro que tenemos esa capacidad, pero tu mamá lo hace mejor que tu papá, muy fácil. Y pues si nos vamos a quién gana más y quién gana menos, pues tu papá puede traer más recursos que tu mamá, que está bien, que está mal, pero es lo normal. Y normal no siempre es correcto, no siempre es incorrecto. A ver, es como un... A mí me pasa que en algún momento voy a tener esta conversación donde me van a decir, oye, es normal que estés divorciado de mi mamá. No, no es normal, pero tampoco está mal, es lo más conveniente y ya. Y pues acaba de ganar Claudia Sheinbaum, la primer presidente mujer en México, y me encantaría que esto pudiera ser interesante porque las mujeres son mucho mejores para administrar los recursos que los hombres, entonces aquí pudiéramos ver un cambio interesante, pero la verdad de las cosas es que nada va a cambiar, porque ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox, que son los presidentes que a mí me han tocado vivir, cambiaron ninguna cosa de la estructura. Claro que hubieron cambios en todos estos tiempos y cambios significativos que afectaron a muchas familias mexicanas, pero ellos no decidieron ninguna de ellas. El capital fue quien lo decidió, y son cosas muy sutiles como la censura. Ni siquiera tienen que efectuar una mano que se vea, ¿no? Es una mano muy sutil, muy invisible, que no tiene contexto, ¿no? La censura, me refiero a que si tú no hablas de cosas que sean convenientes para el capital, simplemente no tienes exposición y ya. Eso es una censura, pero pues no se ve como tal que te estén silenciando, que te metan a la cárcel por decir cierto discurso, pero pues así son las cosas. Y nada, antes de que te enojes, pues acuérdate que soy un pendejo diciendo o blasfemando estupideces en internet. Yo no soy nada, no soy nadie para poder hablar de las cosas que hablo,
pero pues tengo el valor de decirlo porque me parece interesante tratar de dar un contexto, me parece interesante tratar de explicar una idea que parece radical, que parece pues ahorita muy sensible y que nadie quiere hablar de eso, pero pues las cosas son como son, no podemos ocultarnos las cosas. Ahora tenemos este discurso donde también hubo heroínas en la historia mexicana, no es cierto, no hubo heroínas. Eran puros hombres y eran puros hombres porque eran puros hombres machistas, y si nos ponemos a dar el discurso de que también hubo mujeres héroes en la independencia, en la revolución, pues se nos olvida que fuimos machistas. Entonces, que no se nos olvide de dónde venimos. Claro que tenemos a personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, una mujer súper ilustrada, pero pues esa pobre mujer se tuvo que hacer monja para poder acceder a todo ese conocimiento que ella quería tener, porque vivía en una sociedad completamente machista. Y no sé si es equiparable, pero acuérdate que los negros no dejaron de ser esclavos porque la ética de Lincoln fuera increíble o tuviera una ética muy buena. Dejaron de ser esclavos porque la moralidad de Lincoln, la superioridad moral de Lincoln hizo que se diera cuenta de que eran más productivos con un sueldo que manteniéndolos como esclavos. Nada, gracias por ver, espero que estés muy bien, te mando un besito.